Dios los bendiga, queridos hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente por encontrarnos aquí en este nuevo programa, este nuevo devocional número 121. Seguimos adelante confiando en el Señor, que cada día hay una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra para tu vida, para nuestras vidas, que el Señor nos regala en esta mañana a través de la Escritura, de la palabra de Dios que estamos leyendo desde el principio de este año, todos los días, leyendo al menos 4 capítulos, y le damos gracias a Dios porque a través de la lectura, del hábito de leer la palabra de Dios, vamos conociendo las historias bíblicas que están en este maravilloso libro, la Biblia. Así que bienvenidos en esta mañana cada uno de ustedes, todos aquellos que se conectan en esta mañana, tal vez la transmisión en repetición, en silencio, pero están ahí siempre. Damos gracias a Dios porque cada día vemos que los hermanos, nuestros hermanos de la iglesia, hermanas, que se van conectando día a día, amigos, incluso familiares, vecinos, que nos siguen por las redes, y damos gracias a Dios porque el Señor nos permite poder compartir con cada uno de ustedes una palabra de esperanza, una palabra de fe para cada uno de nosotros, aquellos que hemos conocido, que ya conocemos al Señor, que tenemos a Cristo en el corazón. Bueno, cada relato que leemos en la palabra de Dios nos viene bien. Eso es una instrucción para nuestras vidas, para reflexionar, para corregirnos, para encaminarnos. Nos exhorta, nos advierte, nos da esperanza. Bueno, tantas cosas para aquellas personas que realmente hemos entendido que realmente somos sus hijos y que realmente nos beneficia la lectura, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aprendemos a través de la lectura. Y damos gracias a Dios. Conocimiento, por supuesto, vamos a adquirir a medida que vamos leyendo la palabra de Dios. Así que damos la bienvenida a mis hermanos en esta mañana, a nuestro hermano Germán, Claudia, Lorena, que cada día, cada mañana nos acompañan con esta lectura, con este compromiso que hemos tomado con el Señor. No conmigo, ni con la iglesia, sino con el mismo Dios, con nuestro Padre Celestial. Este compromiso de leer al menos 3, 4 capítulos que estamos leyendo hoy, ya seguimos leyendo en el segundo libro de Crónicas, y hoy tenemos el compromiso de leer el capítulo 22, 23, 24, 25. ¿Por qué? Porque realmente son historias interesantísimas que a veces nos queda la duda de algunas cosas, o a veces nos queda incompleto un capítulo de una historia. Entonces tenemos que entender que por esta razón a veces leemos 3 o 4 capítulos. Así que damos la bienvenida a todos. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues, de la Iglesia La Luz Verdadera, de aquí de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Tenemos historias fascinantes en la palabra de Dios. Realmente cada vez que leemos las historias de estos reyes que estamos estudiando, reiteramos y hemos dicho que este libro de Segunda de Crónicas es como una repetición de los libros anteriores, de Reyes, Samuel, ¿no? Las historias bíblicas, ¿no? Y a veces vemos el beneficio de seguir a Dios, las consecuencias de abandonar a Dios, de pecar, las consecuencias de no andar conforme a la palabra y a los estatutos y decretos de Dios. Y bueno, aquí nos enseña, a medida que vamos leyendo estos reyes, de qué manera se comportaron, unos de una forma, de otros de otra. No buscaron a Dios, buscaron pero no lo hicieron correctamente, paralelamente buscaban a Dios pero también servían a dioses. O sea, tenemos múltiples formas de buscar a Dios de la manera que humanamente lo podían hacer, pero hay una sola. Como Dios nos pide que busquemos para obtener el beneficio correcto. Hemos hablado nosotros siempre acá en la iglesia, la fe, la obediencia, el resultado va a ser el óptimo, la bendición, ¿sí? Así que tenemos que hacer las cosas como Dios realmente nos pide y de la manera que pide Dios. Si hay que dejar cosas, renunciar y cambiar de hábitos, hay que hacerlo porque Dios nos pide, porque podemos estar llenos de costumbres, podemos estar llenos de cosas que a lo mejor traemos de la familia, ¿vio? Nuestra religión de la familia anterior, traemos costumbres de hacer cosas que no deberíamos haber hecho nunca, pero sin conocimiento las hacíamos. Pero hoy, como conocemos la verdad, sabemos que de esa manera no es la correcta, ¿no es cierto? Pero aquí los reyes intentaban
hacer lo correcto ante Dios. Algunos lo hacían de corazón, otros lo hacían por inclinarse a la obediencia de sus padres, ¿no? Lo hacían, pero no de corazón. Por eso el título de esta mañana, y son dos títulos, porque realmente es para que podamos entenderlo, ¿no es cierto? No trabajes a medias. Es el título que he puesto primero, pero después, a medida que iba estudiando estos libros, puse viviendo en la mediocridad. Hay muchas personas que viven así, que son mediocres, ¿no? Naturalmente. Es interesante, y vamos a ver en el capítulo 25 un hombre de estas características, y vamos a ver 10 características de una persona que es mediocre. Pero sin antes resaltar algunos versículos de los capítulos 22. Por ejemplo, aquí encontramos un rey Ocasías, que llega al trono, ¿no es cierto? Anduvo en los caminos de su padre Acab. ¿Quién era Acab? El esposo de Jezabel. Tremendas historias que hemos leído de estos dos personajes, de Acab y Jezabel, que la forma que vivieron, que murieron, y las historias están contadas en la palabra de Dios. Esta Atalía, hija de estos personajes, era una reina malvada, que lo vamos a encontrar más adelante. Usted va a encontrar, Atalía usurpa el trono, lo toma, lo roba el trono, por su afán de poder, de ese poder que de muchas personas. Y hoy vemos muchas personas con estas características, con esta Atalía, ¿no? Ese espíritu de Jezabel que estaba, porque el espíritu de Jezabel no solo es sexual, sino que hay muchos en las redes, eso es muy peligroso, pero también vemos que el espíritu de Jezabel estaba en el poder, tomar el poder, ¿no? Por lo general atacaba al sacerdote, al rey, ¿no? Para hacerlo caer en sus brazos, por decirlo así de una manera, pero el mayor propósito de este espíritu es el poder, no la sexualidad, sino a través de estos espíritus, de estas cosas que pretendían o ponían delante de estos reyes, hacer caer el poder de la ciudad, de la nación. Y bueno, esta Atalía trata de destruir a toda la familia real, porque Dios había prometido. Mire el espíritu de Atalía, el espíritu de Jezabel, el espíritu que hace años que persiste en destruir toda la descendencia, todo lo que es llamado de Dios, para no, porque para muchos el Señor les es molesto. Para mucha gente las cosas de Dios, los estatutos, mandamientos les es molesto. ¿Por qué? Porque creen en muchas cosas que no son verdades, que en mentiras. Entonces todo esto implica de que no vivir correctamente. Esta mujer buscaba el reinado total, el poder, ¿no? Atalía incluso mata a todos, pero hay alguien que guarda la descendencia. Fíjese que este niño que vemos en el capítulo 22, que es guardado, escondido en la casa, ¿no? Vamos a leer para que podamos comprender un poquito, para ver qué es lo que pasa en esta historia y de qué depende de la historia de la descendencia de la casa de David. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo dependió de esto. Usted va a decir, ¿de esto? Sí, de esto. Usted va a ver. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces Atalía, madre de Ocasías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Toda la descendencia. Nos mató a todos. No queda nadie. El poder, la ambición del trono y del poder y de las riquezas es tremendo. No queda nadie vivo, es tremendo. Dice, pero Josabet, hija del rey, mire, tomó a Joás, hijo de Ocasías, y escondiéndolo entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, les guardó a él y a su ama en uno de los aposentos, una madre nodriza, podríamos decir, para cuidar al niño. El niño tenía 1 año apenas, 1 año tenía. Y dice que lo guardó, y así lo escondió Josabet, hija del rey Jorobán, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocasías. Mire, toda la descendencia. De delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años.
Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Y después vamos a encontrar la muerte de esta mujer. En la restauración del templo, la construcción, la reparación del templo, en los capítulos siguientes, en el capítulo 24, va a ver que este rey, Joás, restaura el culto, restaura la casa de Dios que estaba destruida por esta mujer. Esta mujer y sus hijos habían gastado incluso todo el oro y la plata de la casa real, de los tesoros del templo, para hacer dioses. Fundían el oro para hacer dioses de oro, de plata, a Acera, a Astarot, a tantos dioses que adoraban en esa época. Mire, paralelamente Dios evidentemente estaba en el pueblo, pero también estos dioses existían. Recuerden que hemos leído el Salmo 121 hace muy poco, que dijimos de dónde vendrá nuestro socorro. Mi socorro viene de Jehová, no viene de los montes. ¿Por qué? Porque de los montes hacían estas adoraciones a los dioses paganos, quemaban incienso, perdón, quemaban incienso a estos dioses, adoraban paralelamente adorando a Dios, pero también adorando a dioses paganos. Qué tremendo el ser humano, ¿no? Qué inclinación a adorar a estatuas, a dioses paganos, a divinidades que no tenían nada que ver. Perdón. Aquí va a encontrar el capítulo 24, la restauración, y llegamos al capítulo 25, que hoy es interesante para que lo podamos leer. Y lo vamos a leer desde el comienzo, desde el versículo 1 hasta el versículo 16 aproximado, 16, 17. Y dice así: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadam, de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Aquí encontramos un personaje mediocre. Mediocre, ¿por qué? Porque una persona que hacía las cosas para Dios a medias. No hacía completamente de corazón. Vamos a leer algunas características de este personaje. Dice: y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey de su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Bien. Reinó luego Amasías a Judá y con él arregló a la familia, los puso jefe de millares y centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Bien, hasta ahí vamos bien. Preparándose para la guerra, ordenando de centenas y de millares, porque estaba ordenando al ejército para salir a la guerra. Después puso una lista a todos los que de 20 años arriba, y fueron hallados 300.000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo, ahí está el error, mire, y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata y 100.000 hombres valientes, a 100.000 hombres valientes. Mas un varón de Dios, no sabemos quién era, no, es un nombre desconocido, vino a él y le dijo: rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Acá había una unión. Está hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Judá, las tribus del sur, Benjamín, ¿no? Y Judá, y las tribus del norte, Israel, todas las demás tribus que se habían apartado, se habían alejado del culto, de la adoración a Dios, estaban enojados, ¿no es cierto?, con sus mismos hermanos, tuvieron guerras entre ellos, pero estas tribus no estaban haciendo lo correcto ante Dios y hacían alianza. Este Judá quiso hacer alianza. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros queremos hacer alianza con personas que aparentemente son escogidos. Ve usted una persona que ha ido a la iglesia, ha estado en un ministerio, ha trabajado para Dios y para nosotros aparentemente está todo bien, pero cuidado, a veces, muchas veces, no nos conviene hacer alianzas con personas que no están haciendo las cosas correctamente. ¿Cómo se da cuenta usted? Porque está haciendo las cosas a medias. De vez en cuando va a la iglesia,
les gusta hacer algo, pero nunca logra hacer algo. Siempre está dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, siempre pidiendo consejo, pidiendo oración, haciendo cosas que usted se va a dar cuenta que la persona no está correcta delante del Señor. Y por esas cosas Dios nos dice no hacer alianza, un yugo desigual vendría a ser como a veces un matrimonio, ¿no? Buscamos personas fuera del campamento de Jehová, con extranjeros. ¿Extranjeros por qué? Extranjeros porque no sirven a nuestro Dios y a veces la consecuencia es gravísima. Para muchas personas hemos tenido testimonio de personas que se han casado con personas que eran inconversos en su totalidad y los apartaron de la casa de Dios, de la adoración a Dios, del culto a Dios, y por esa razón hoy tienen consecuencias gravísimas porque no les permiten llegar a la iglesia. Bueno, tantas cosas que hemos escuchado. Pero esto nos está diciendo de no hacer alianza, incluso pagar. Mire, este pagó 100 talentos, ¿no? Dice aquí, y tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100.000 hombres valientes. O sea que 100 talentos de plata era muchísimo dinero para contratar a 100.000 soldados, además de lo que él tenía, que eran suficientes, pero él nunca alcanzó a entender este hombre lo que él poseía. Bueno, yo puse aquí una pequeña reflexión escrita como cada mañana y dice, aquí vemos los mediocres, es aquella persona que al ver que algo se acaba, teniendo para reemplazarla, deja que el que viene después de él lo reponga. Muchas veces, no sé si ha pasado, y permítanme usar esta pequeña reflexión, a veces vamos a un toilet, a un baño, ¿no es cierto? Se termina el papel higiénico que se utiliza en los baños, ¿no? Y agarra el poquito que queda, lo termina, pero usted no lo reemplaza. Esa es una persona mediocre. Usted no piensa en el otro, usted piensa en sí mismo. Esa es la persona mediocre, que hace las cosas a media, que no hace las cosas de corazón, pensando en la otra persona, che, va a venir y no va a encontrar papel, y es feo no encontrarlo. Entonces, cuando vaya a casa ajena, o de visita, pero en su propia casa lo puede hacer, tal vez en su propia casa le esté pasando, tal vez usted va y no lo reemplaza. Muchas personas se demuestra a través de estos pequeños actos, ¿no es cierto? Una persona mediocre. La persona mediocre sabe lo que tiene que hacer, pero antes pregunta, ¿qué tengo que hacer? Aquella persona que viene, vamos a poner otro ejemplo, a la iglesia y una persona, uno de los hermanos, decidió arreglar una pared y pintarla de un color. El hermano trajo la pintura, compró la pintura, se tomó el trabajo, dejó un tiempo de su vida para venir a hacer el trabajo en el templo, la pintó y la persona mediocre viene y dice, no me gustó el color que pintaron la pared, yo lo hubiera pintado diferente. Esa es otra persona mediocre, que quiere hacer algo pero nunca logra hacer nada. No está haciendo nunca nada. Siempre quiere hacer lo que hacen los demás, ¿no? Y nosotros, por supuesto, viene una persona así, le vamos a permitir, obviamente que no va a hacer, no lo va a pintar verde esperanza, o un color que sea feo, ¿no? Le vamos a indicar o lo vamos a aconsejar, mira, cambia de color porque este color no es bueno, bueno, pero la intención estuvo y lo quiere hacer. Esa es una persona con éxitos, por lo general. La persona mediocre es aquella persona que intenta hacer algo y nunca lo logra. Mire, las personas de éxito siempre quieren hacer y lo hacen. Tienen un plan, ¿no? Específico. Hay un deseo en su corazón de hacerlo y lo hacen. ¿No es cierto? Planean hacerlo de tal manera, incluso ponen los insumos. O sea, esta persona fue a la pinturería, compró la pintura, dedica tiempo. No es una persona que no lo hace de corazón, porque si no, no lo podría hacer, lo hace de corazón. No es una persona que siempre está de éxito en éxito, podríamos decir. Pero la persona mediocre es aquella persona que incluso critica la persona que hizo lo que debería hacer, lo deberían hacer todos al menos, ¿no? No, la mayoría. Bueno, entonces, para no hacer las cosas a media es necesario tener motivación. Esta persona tenía una motivación, vino y dijo, qué lindo sería, había una motivación en su vida para hacer algo y lo hace. No preguntó a la persona o al pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Le gustaría? No, viene y le dice, pastor, voy a hacerlo. Yo hace mucho tiempo quiero contar una anécdota en una iglesia pequeña.
el Señor me da en ese momento, hablando el pastor sobre un lugar, y el Señor me amonesta automáticamente a ir a ese lugar y mejorarlo. Era en otra ciudad que compartíamos en un anexo, en la ciudad de Rauch, era muy cerquita, y el Señor me amonesta a comprar la pintura, a encargarme de la escalera, yo tenía el auto, podíamos llevar todo. Cuando le dije a otra persona que me acompañara, me puso obstáculo la otra persona. Yo quise hacer alianza con otra persona que no andaba bien correctamente delante del Señor. Esto se me viene a la mente, ahora no lo había pensado decir. Y cuando le comento al pastor, me dice, hermano querido, y si a usted Dios lo molestó, hágalo, hágalo, confío en que usted lo va a hacer bien. Y sé que si Dios le ha molestado, va a ser el color perfecto, va a quedar hermoso el lugar, y así fue. Me acuerdo, compramos 2 latas con mi esposa, fuimos a la ciudad de Raus con un grupo de otros hermanos que se añadieron sin pedirles que vinieran, ¿no? Los hermanos de la ciudad de Raus, los que vivían en aquel lugar, que también congregaban en ese lugar, y pintamos en un solo día ese lugar, el frente de ese templo, de ese lugar, de ese anexo, quedó precioso. ¿Por qué? Porque tuvimos una motivación, ¿no? Nos motivó el espíritu a hacerlo, hubo decisión de hacerlo, de quererlo hacer sin preguntarle, solamente le dijimos, pastor, mire, el Señor me amonestó y hágalo, hermano, me dijo, hágalo. Y yo quise hacer alianza como este hombre que estamos acá, pero resultó que fue un chasco. ¿Pero por qué? Porque ahora vamos a leer, mire, y dice, y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata 100.000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. O sea, le estaba diciendo, con los soldados que tienes, con el ejército es suficiente. No confíes en esto porque no están haciendo las cosas correctamente. Cuidado porque Dios te puede hacer caer, porque Él es el Dios que puede ayudarte o puede derribarte, ¿no? Y ahí nos ayudó el Señor. La verdad que fue un día maravilloso con los hermanos, compartimos un momento feliz, pintamos el lugar, quedó precioso y la casa de Dios quedó hermoseada completamente. Cumplimos con el capítulo anteriores que dice que juntaban ofrendas para restaurar el templo y los levitas no cumplieron con ese propósito. El rey se enoja, ¿no es cierto?, porque había dado una orden y no se cumplió la orden. Nosotros, Dios nos dio la orden de comprar esa pintura, fuimos a aquel lugar, pintamos el lugar y quedó precioso. Dice, y Amasías, versículo 9, dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que ha dado el ejército de Israel? Acá una implicación, mire, acá estaba preocupado por lo que había gastado. A veces mucha gente, a veces nos preocupa porque a veces hemos gastado por demasía nuestro salario, a veces hemos invertido en la casa de Dios y a veces renegamos porque no deberíamos haber gastado mucho. Bueno, este hizo lo mismo, renegó por haber gastado, ¿no?, haber invertido, ¿no?, sin consultar a Dios. Y el varón dice que esto nos tiene que preocupar como pastores, ¿no? Hay mucha gente que es por demasía ofrenda da al Señor y gasta demasiado sin consultar a Dios. A veces tenemos estas cosas humanas, ¿no?, que nos salen de la emoción y a veces no consultamos, y yo en ese caso soy muy precavido, incluso he aconsejado y he ordenado, entre comillas, a no hacerlo de esta manera porque a veces nos va a traer consecuencias gravísimas muchas veces. Dice, Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto, no te preocupes, igual de todas maneras, porque si realmente lo haces de corazón y tienes esa duda, uy, ¿por qué gasté? No te preocupes, Dios te va, porque Dios no es deudor de nadie y no le debe a nadie. Mire, entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas, y esos se enojaron. Miren cómo estaba el espíritu de esta persona, el pueblo de Israel, cómo estaba. Se enojaron porque los dejaron aparte. Y así me pasó, hermano.
Así, cuando esta persona me puso oposición, cuando yo le dije de ir a restaurar ese lugar, se opuso en algunas cosas y cuando yo lo dejo, se enojó conmigo. Tremendo, hermano. Se enojó. Se enojó. Una persona que estaba en la iglesia con nosotros, un hermano de Cristo. Bueno, dice, entonces, dice el versículo 11, esfuérzate entonces, Amasías, saca a tu pueblo y vino al valle de Sal y mató a los hijos de Sib 10.000 hombres. Mire, cerca del Mar Muerto estaba este lugar, dicen los que estudian la Biblia, los puntos, ¿no? Específicos de las batallas, dice, y que en ese momento, por confiar en Dios, por hacer las cosas bien, dice que vino una gran derrota y dice que mató a 10.000 hombres en ese monte, en ese lugar, ¿no es cierto? Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10.000, los cuales llevaron a la cumbre del peñasco y allí, o sea, 20.000 hombres en un solo momento, despeñaron en el peñasco eso y todos se hicieron pedazos, dice el versículo, ¿no? Tremendo, ¿no? La destrucción que hicieron. Más los del ejército de Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra. Invadieron la ciudad de Judá desde Samaria hasta Bet Orón y mataron a 3.000 de ellos y tomaron gran despojo. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los amonitas, trajo también consigo a los dioses de los hijos de Sib y los puso ante sí por dioses y los adoró y quemó incienso. ¿Qué error cometió este rey? Nuevamente, la idolatría en el ser humano queda en evidencia nuevamente aquí en este lugar. Tremendo. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, se envió a él un profeta, nuevamente que no sabemos quién es, que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses? Seguramente que ha sido el otro profeta que le indicó, no hagas alianza con una persona que no está en Dios, que aparentemente dice estar en Dios porque quiero ir a la iglesia, porque quiero hacer esto, pero nunca lo hace, ¿no? Entonces, aparentemente a veces hacemos alianza con esta persona, los unimos, los llamamos, compartimos con ellos. Palabra, más vale tener cuidado con estas cosas. Dice, por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libran a su pueblo de sus manos? Evidentemente el poder de Dios estaba en este rey, venciendo a sus enemigos, porque esos dioses paganos no le daban eso, como aquellos profetas de Elías, que gritaba Elías y decía, ¿dónde está su Dios que adoran tanto? ¿Estará durmiendo? ¿Estará ocupado? ¿Estará siendo mandado? Dios, que se burlaba Elías de estos profetas de Baal. Bueno, aquí es la misma situación. Y este hombre, equivocadamente, no sé por qué lo hizo, o realmente la idolatría salía de su corazón, porque estaba a medias con Dios, porque eso es indispensable, estar dispuesto, y vamos a leer una palabra que está en Apocalipsis, capítulo 3, verso 6, donde dice que al tibio Dios lo va a vomitar. Te prefiero frío o caliente, pero tibio nunca, mediocre jamás. No debemos ser mediocres para Dios. Y habiéndolo, dice, y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, ¿te has puesto a ti por consejero del rey? Deja de esto, porque ¿quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo, yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Hasta aquí vamos a leer en esta mañana. 10 características de un mediocre. Podemos leer, miren. Yo le voy a marcar los versículos, usted léalos después. La primera característica del verso 2. Una persona que hace las cosas no de corazón. Una persona que hace las cosas por un sentimiento que sintió hacerlo. Pero usted léalo el versículo, márquelo el versículo 2 y después léalo tranquilo. La segunda característica, confía en el hombre más que en las cosas de Dios. En el versículo 6 lo va a encontrar eso. La tercera característica, ignora el poder de Dios en el versículo 8. Lo ignora el poder de Dios totalmente. La cuarta característica, es interesado. En el versículo 9 va a ver que es interesado por los bienes, por lo material. Ignora a Dios, no le importan las cosas de Dios, pero sí está preocupado por las cosas materiales.
versículo 9. La quinta característica es infiel a sus principios. Es infiel a sus principios. En el versículo 14 lo va a encontrar eso. Va a ver que lo va a encontrar. Dice, la sexta característica es idólatra. Mire, una persona mediocre, cuando logra hacer algo, lo idolatra a lo que hace, porque triunfó, un pequeño triunfo tuvo, y eso lo idolatra, o lo lleva alto, porque logré esto, y trata, y termina siendo un dios para esta persona. La persona que es mediocre, cuando tiene un logro en su vida, parece que ganó el mundo. Se va a dar cuenta que es así la persona. En el versículo 14 también lo va a encontrar. La séptima característica, no acepta la corrección. La persona mediocre no acepta la corrección. Es mediocre. Él lo hace a la manera que él quiere. Lo que piensa en su corazón, pero no lo hace de corazón. Es un sentimiento que tiene, pero no lo está haciendo de la manera correcta que Dios está pidiendo. No acepta la corrección. Cuando usted lo corrige, se enoja. Esa es una persona mediocre. Esto lo va a encontrar en el versículo 17. En el versículo 19 va a encontrar un hombre que se enaltece. Léalo después, el versículo 19. Una persona que se enaltece. Enseguida, lo taca un poquito, wow. ¿No? Y se enaltece cuando le dan un título, cuando está allá en el lugar de privilegio, que vamos a hablar el día sábado sobre esta ofrenda mecida, mañana. Vamos a hablar de una ofrenda. No les voy a pedir dinero, hermanos queridos. Les vamos a hablar de la ofrenda, de una ofrenda mecida. ¿Qué significa la ofrenda mecida? Dice después, también, hablamos de la 8, se enaltece. La 9, dice, la novena característica siempre está en fracaso. Una persona así siempre está en fracaso. El versículo 22 y el versículo 23, lo va a entender. Y la décima característica de una persona que es mediocre, no escucha. No escucha los consejos. Usted le da un consejo, mire hermano, que puede hacerlo así, de esta manera, usted tiene que... No escucha. No lo va a escuchar nunca. Usted va a ver que siempre repite lo mismo. Siempre hace lo mismo, lo que a él le parece que está bien. Esa es una persona mediocre también. Así que en esta mañana quisiera leerle el versículo 16 del capítulo 3 de Apocalipsis, si ustedes me acompañan. Es una pequeña enseñanza hoy, como pueden hacer lo que estamos haciendo hoy. Como muchos hermanos nos están pidiendo los estudios bíblicos. Bueno, aquí tenemos un pequeño estudio bíblico también, en esta mañana. Y nos tomamos el atrevimiento de poder enseñarles en esta mañana también. Y todos estamos aprendiendo, ¿no? Esas cosas que usted piensa que usted necesita aprender, yo también necesito aprender. Yo no quiero ser una persona mediocre a medias con el Señor. Tenemos que ser en su totalidad, de corazón, hacer actuar las cosas y hacer las cosas de corazón. Dice el versículo 16 del capítulo 3 al mensaje a las iglesias. Aquí vamos a encontrar la iglesia de la Odisea. Dice el versículo 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es para estudiar y analizar este versículo y tomarlo en serio, realmente. Porque una persona de estas características o es tibio, o es frío, o es caliente. Hay tres etapas en la vida de un cristiano, ¿no es cierto? Hemos llegado frío al Señor, hemos estado en la presencia de Dios, hemos recibido todo lo de Dios y en un momento nuestra vida cambió y hemos trabajado mucho para el Señor, que la Biblia habla de ese primer amor, ¿no? Que hemos tenido, ese deseo de hacer las cosas bien, ese deseo de cambiar. Pero en un momento de nuestra vida podemos ser como esta persona mediocre. Puede cambiar de un día para otro nuestro sentir, nuestros deseos. Podemos ser transformados por muchas cosas que nos pasan en el camino, ¿no es cierto? Pero analizarnos en esta mañana, si realmente yo soy un mediocre. Soy una persona mediocre, no es un insulto, sino es una palabra que tenemos que analizar en nuestra vida. ¿De qué manera estamos sirviendo al Señor?
somos fríos, somos calientes, ¿no? O somos mediocres, que hacemos las cosas a media. Intentamos hacer algo y fracasamos, lo dejamos a media. Y hay muchas personas como cristianos, como hijos de Dios, que hacen las cosas de esta manera. Intentan hacerlo, pero fracasan. ¿Por qué? Porque hemos leído 10 características de estas personas. No aceptan el consejo, no escuchan, no valoran lo de Dios. Hay muchísimas cosas, son interesados, no respetan los principios bíblicos básicos. Bueno, todo esto que lo va a encontrar en este capítulo. Este capítulo 25 de Segunda de Crónicas es muy, muy interesante. No deja de ser más importante que todos los demás, pero es muy interesante para que hoy podamos analizarlo. Recuerde, capítulo 22, 23, 24 y 25. No trabajes a medias. ¿Qué te parece si tomamos ese título y hoy oramos al Señor? Porque tenemos la oportunidad de hacerlo en esta mañana y pedirle al Señor que nos acompañe en esta mañana y que realmente nos haga entender de qué manera Dios nos pide que hagamos las cosas. Amén. No a medias. También significa no obedecer los mandamientos de Dios. Pretender hacerlo, pretender querer cumplir con sus mandamientos, pero no hacerlo. De eso vamos a hablar un poquito también mañana. Pretendemos hacerlo a veces porque estamos en un lugar de privilegio, nos da derecho o pensamos nosotros que no tenemos que hacerlo. Cuidado, son errores de sentimientos humanos que nos pueden llevar a consecuencias gravísimas. Amén. Así que oramos en esta mañana. Vamos a pedir al Señor que Él nos dé ese entendimiento, esa sabiduría de lo que hemos leído, lo que vamos a leer más adelante, o vamos a analizar este capítulo 25 y que Dios nos dé revelación de su palabra. No quiero ser como este hombre, como este mediocre, que intento hacer las cosas bien para Dios, pero a medias. Como hemos leído en el principio, en el versículo que hemos leído al principio, vamos a repasarlo para que nos quede claro que ese en Segunda de Crónicas, en el capítulo 25, no lo marqué, por eso estoy buscando. El error a veces de no marcar la Biblia y a veces estamos buscando el capítulo, el versículo. Si usted tiene un marcador, como yo tengo aquí, márquelo. Y mañana se va a encontrar muy cerquita de lo que leyó hoy, mañana no, el lunes, para no buscar tanto en la Biblia a veces. Perdemos mucho tiempo, en la iglesia incluso. Tenemos que prepararnos con la lectura, con los capítulos, con los libros, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, para no perder tanto tiempo. Tenemos que estudiar en la palabra de Dios. Que pronto, bueno, vamos a dar estudios también sobre los libros, de cómo están ubicados, para que usted no pierda tanto tiempo. Siempre es bueno tener un marcador, siempre es bueno ir al índice. Cada libro tiene un índice donde nos guía la página donde está el capítulo, el libro, ¿no? Y ahí encontraremos los capítulos. Amén. Así que oramos, ¿les parece bien en esta mañana? Damos gracias a Dios entonces. Nos queda terminar este día viernes con toda la bendición de Dios. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente, nos veremos en el culto, tendremos un culto maravilloso, tenemos invitados, tenemos una palabra hermosa para compartir, así que sobre la ofrenda. Así que, hermanos queridos, oramos, ¿les parece? Padre, gracias te damos en esta mañana, porque realmente, Señor, tú nos quieres instruir con tu palabra. Nos quieres enseñar de qué manera servirte, Señor, con todo nuestro corazón. Tu palabra dice, dame tu corazón, dame tu corazón, dame tu corazón. Y el darle el corazón al Señor significa entregar nuestra vida completa a Él, Señor, para servirle en todos sus aspectos. Señor, tanto espiritual, material, económicamente, con nuestra fuerza, con nuestra mente, con nuestro entendimiento, con todo, Señor, porque te amamos, Señor. Y sabemos que tú nos corriges con amor, Señor, cada mañana. Nos exhortas a través de tu palabra con amor. Nos enseñas a ser hombres y mujeres correctos delante de tu presencia. No personas mediocres, Señor, que intentarán hacer algo y fracasarán, Señor, porque no tenemos la instrucción correcta,
porque no hemos tenido la instrucción correcta, pero hoy tenemos este privilegio de tener tu palabra que nos corrige y nos da las instrucciones correctas para no ser una persona mediocre, un tibio, Señor. Queremos ser una persona caliente, Señor, con tu fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Hacer las cosas con amor, aferrados a tu palabra, con la esperanza viva de que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Queremos estar preparados, Señor, adiestrados, Señor, como aquellas virgen con aceite, Señor, suficiente, Señor, para que esta llama esté encendida en nuestros corazones, Señor, la luz de Cristo, Señor, que se encienda cada día al leer tu palabra. Señor, ayúdanos a tener, Señor, conocimiento de tu palabra, revelación de tu palabra. Señor, a no hacer amistades con personas mediocres, Señor, que lo intentan y fracasan, Señor. Nos puede contagiar, Señor, nos puede, Señor, arrastrar por malos caminos, Señor. Hacer alianzas con personas que no están correctas delante de ti, Señor, no nos conviene. Ayúdanos a entender y ver, Señor, tener discernimiento espiritual, Señor, que podamos ver, Señor, que las cosas no nos convienen, muchas cosas, Padre. Todo nos es lícito, Señor. Está bueno dar un consejo, Señor, a una persona, pero sobre todo decirle que tiene que ser la voluntad de su Padre, de Dios, que realmente busquen a Dios, Señor, como ayer hablamos, Señor, pidiendo consejos, Señor, en tu palabra, pidiendo consejos en ti, Señor amado, y no apoyarnos en consejos de hombre, Señor amado, en pensamientos de hombre, en argumentos de hombre, sino en tu palabra. Señor, que podamos hacerlo correctamente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo entregamos todo en tus manos. Esta semana, gracias por entender tu palabra. Gracias por leer tu palabra en toda esta semana. Señor, prepáranos para el día de mañana. Santifícanos, Señor amado, para tener, Señor, un excelente fin de semana. Una palabra, Señor, hermosa. Bendice tu palabra, Señor, para que la palabra de Dios alcance los corazones en esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Gracias a cada uno de ustedes, amigos, hermanos, vecinos, parientes. Damos gloria a Dios porque sabemos que el Señor tiene una palabra para tu vida siempre, cada mañana. Si esta palabra te ha hecho de edificación, gloria a Dios. Y si no lo has entendido, pedimos revelación al Señor, pedimos al Señor que nos haga entender qué es lo que habló el pastor, sobre qué habló el pastor hoy. Bueno, no hacer las cosas a medias. Amén. Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante. Te invito a la reunión, 19 horas, aquí estaremos cantando, alabando al Señor. Bueno, no lo hacemos con arpa y salterios, no con címbalos, con cornetas, con trompetas, pero sí cantamos al Señor y damos gloria a Dios en la medida que podamos hacerlo, y damos gloria a Dios porque vamos a tener una palabra eficaz y viva para nuestras vidas. Amén. Dios te bendiga, un excelente fin de semana para cada uno de ustedes. Nos vemos próximamente el día lunes. Dios mediante estaremos nuevamente aquí compartiendo un nuevo devocional. Dios te bendiga.